jueces letrados, como tenemos nosotros, pueden ser también ciudadanos comunes, que serían los casos de los jurados populares, como también tenemos nosotros en la provincia, hace un par de años, para algunos delitos. Y pueden ser también jurados escabinos, jueces escabinos o jurados escabinos, que están integrados por jueces letrados y por jueces legos, digamos, por ciudadanos comunes. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, ellos tienen previsto ese jurado. Bueno, después otro órgano de persecución penal estatal es el Ministerio Público Fiscal. Lo que les decía de que tiene una particularidad del Ministerio Público Fiscal es que el Ministerio Público Fiscal, ya por orden constitucional, actúa bajo el principio de legalidad, actúa en defensa de la legalidad, es decir, en defensa del respeto por la ley y por la aplicación del derecho. Entonces, el Ministerio Público Fiscal, si bien su rol fundamental es ser parte acusadora durante el proceso penal, es el titular de la acción penal, promueve y ejercita la acción penal, también tiene la obligación, justamente por esto de actuar en defensa de la legalidad, de investigar, de realizar diligencias que puedan llegar a favorecer al imputado. En la ley orgánica del Ministerio Público van a encontrar ciertos principios bajo los cuales actúa el Ministerio Público Fiscal, y van a ver que actúa bajo los principios de jerarquía, de subordinación y de imparcialidad y de objetividad. De imparcialidad sería como que no es parte, y de objetividad que tiene que brindar una solución que no esté condicionada por cuestiones subjetivas o de apreciación subjetiva o íntima de él. Es por ello que en materia de recursos, por ejemplo, cuando estudiemos en la bolilla de recursos, el Ministerio Público Fiscal puede recurrir resoluciones judiciales en favor del imputado. No solo, digamos, en contra, por ejemplo, no solo puede recurrir una sentencia condenatoria porque, por ejemplo, él solicitó una pena de 15 años y el tribunal condenó al imputado a una pena de 10 años, sino que también el fiscal puede recurrir en favor del imputado. Esto es justamente por lo que les explicaba que el fiscal, si bien es parte acusadora, su tarea principal, actúa en defensa de la legalidad bajo el principio de imparcialidad y de objetividad. Incluso cuando estudiemos en la instrucción o en la investigación penal, van a leer que una vez que se lo cita al imputado para tomarle declaración, y el imputado decide declarar, y por ejemplo en su declaración menciona algún testigo, dice, no, yo el día ese que usted me dice que estaba en tal lugar, yo estaba tomando una cerveza con un amigo. Bueno, en ese caso, el fiscal tiene la obligación de evacuar citas, es decir, de investigar todas las circunstancias a las que el imputado hizo referencia en su declaración, y de de producir todas las pruebas que él ofreció en su declaración. Tiene la obligación justamente porque él no solo actúa en favor de la legalidad, o sea, actúa en favor de la legalidad, pero no solo actúa para lograr una sentencia condenatoria, sino que puede actuar en defensa incluso y a favor del imputado. Bueno, eso en cuanto al Ministerio Público Fiscal. La policía es, bueno, respecto a la policía voy a hacer una declaración primero.
nosotros no tenemos policía judicial, en la nación tampoco. La misma policía de seguridad cumple las tareas de policía judicial. Obviamente que todas sus atribuciones están previstas en la ley, están limitadas y legisladas. Bueno, la policía es un órgano auxiliar, auxilia al juez o tribunal y al Ministerio Público Fiscal. Mercedes. No, bien, me está pasando una información. Ah, perdón. Bueno, entonces la policía es un órgano auxiliar tanto del juez o del tribunal como del Ministerio Público Fiscal. La tarea principal, la policía la realiza durante la investigación preliminar. Aún así, otra cuestión que quiero aclarar es que la policía tiene una estructura jerárquica independiente y en la gran mayoría de sus casos actúa por iniciativa propia. Pero, bueno, su función es auxiliar cuando se lo requieran al juez o al Ministerio Público Fiscal. Su tarea principal entonces la lleva a cabo durante la investigación penal o instrucción. Aún así, durante todo el trámite del procedimiento penal, excepto durante la etapa de ejecución de la pena, la policía tiene una función de auxiliar con la fuerza pública al juez o a la fiscalía. La policía detenta, es titular, detenta el monopolio de la fuerza pública, es decir, tiene el ejercicio de la violencia estatal. Obviamente que siempre bajo los principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de razonabilidad, pero puede hacer uso de la fuerza pública y auxilia justamente al tribunal o al fiscal para cumplir órdenes o resoluciones judiciales que no son acatadas voluntariamente. Les voy a dar un ejemplo. En el caso en que durante la tramitación del proceso penal se cite a un testigo a declarar y el testigo no comparece, la citación estaba debidamente notificado, que tal día, que tal hora, en tal lugar debía presentarse para declarar en tal causa y no concurre, el juez o el fiscal pueden solicitarle a la policía que esa persona sea conducida por la fuerza pública. Es decir, que si bien podría gráficamente decirse, el juez y el fiscal serían como una cabeza, pero que no tiene manos o no tiene extremidades, porque para ejecutar sus actos, está bien, el fiscal y el juez deciden, dictan resoluciones, los jueces dictan resoluciones, ordenan determinados actos, los fiscales solicitan determinadas diligencias, pero en caso de que no se cumplan voluntariamente, sí o sí necesitan del auxilio de la fuerza pública. Sí. Sí, Armando. Mercedes. No puedo activar el micrófono. ¿Cómo? No puedo activar el micrófono. Ah. A ver. Bien, ¿me escuchan? Ahí está. ¿Me Sí. escuchan? Perfecto, perdón, profesora. Yo tengo en lo que estaba comentando sobre la policía que llama a un testigo, por ejemplo, para si quiera actuar con violencia. Por ejemplo, yo siempre me integra como persona sorda, me integra si yo voy caminando por la calle y hay una situación de un policía, están haciendo un operativo. Por ejemplo, la policía me puede llamar como testigo a mí sabiendo que soy persona sorda y no entiendo nada de la situación, me puede llamar como testigo o no. Eso quiero saber.
Eso igual ahora lo iba a explicar cuando hablemos de las actas, quiénes pueden ser testigos de actuación. Los testigos de actuación son testigos que no es que vieron el hecho en sí o conocen del hecho que se está investigando, sino que intervienen en justamente en la documentación de un acto procesal. Por ejemplo, esto que vos decís, que se diligenció un allanamiento o alguna otra medida probatoria o una requisa personal, por ejemplo. En ese caso, la policía necesita de testigos de actuación que no pueden ser miembros de la fuerza. Tienen que ser gente, digamos, personas que no pertenezcan a la institución policial, para que no se vea como manchado de imparcialidad justamente el procedimiento. Testigos de actuación pueden ser, tienen que ser personas mayores de 18 años, no pueden ser personas dementes o que tengan algún problema pero de incapacidad psíquica, psicológica, y no pueden ser personas que se encuentran en estado de inconsciencia, obviamente, en el momento en que van a ser testigos. Después, el resto de las personas pueden ser testigos. En caso, obviamente, de que vos no entiendas o no comprendas algo, sí necesitas contar con algún intérprete, como en este caso, o con algún traductor, porque si no, no entenderías, digamos, de qué se trata el acto procesal o qué está pasando, qué se está realizando, digamos. Pero en principio, todas las personas pueden ser testigos de actuación mientras sean mayores de 18 años, no sean dementes o personas con problemas psíquicos y personas que se encuentran en estado de inconsciencia en ese momento, por ejemplo, una persona ebria que claramente no entiende o no comprende el acto de que se trata. ¿Se entendió? Dale. Bueno, en cuanto al, bueno, eso era en cuanto a la policía. Y respecto a los sujetos de derecho privado o personas particulares que intervienen en el proceso penal, encontramos en primer lugar al imputado. El imputado es aquella persona contra quien se dirige la persecución penal. Es muy importante que ustedes entiendan que la calidad de imputado se adquiere desde el primer momento en que una persona es detenida o indicada por cualquiera de los órganos que se encargan de la persecución penal, o sea, la policía, el fiscal, el juez, como partícipe o como autora de un hecho delictivo. Porque desde este mismo momento la persona puede usar de los derechos que el código le confiere justamente por ser imputado, es decir, por ejemplo, puede nombrar abogado defensor, aunque incluso no haya sido citada a declarar como imputado o a declaración indagatoria. No hace falta que la persona esté detenida. Puede ser que se entere o que le comuniquen o le comenten que tal persona hizo una denuncia en su contra, por ejemplo. Pero todavía a esa persona no la llamaron a declarar, no le notificaron de ningún acto, y sin embargo, esta persona ya puede presentarse espontáneamente ante el juez, ante el fiscal, y nombrar un abogado defensor, aunque decida no declarar en ese momento, o el fiscal decida no citarlo a declarar, pero puede, por ejemplo, hacer uso de ese derecho y nombrar un abogado defensor que controle, que participe en los actos del proceso. Bueno, entonces el imputado es un sujeto esencial del proceso penal y es quien se tiene que defender de la persecución penal. Obviamente que no está en igualdad de armas porque toda la organización estatal, el auxilio con el que cuentan los órganos estatales es superior, pero sin embargo debe contar obviamente con un auxiliar técnico, que es su defensor,
y en caso en que lo necesite también con un intérprete o un traductor, porque debe poder comprender todos los actos del proceso, desde la imputación del hecho que se le realiza, o sea, qué hecho se le atribuye, qué pruebas hay en su contra, hasta cualquier acto en cuando se lo cita a declarar o a participar en una rueda de reconocimiento, o cuando se practica una requisa personal, por ejemplo, cualquier acto en el que el imputado debe intervenir, debe poder comprender de qué se trata el acto, qué hecho se está investigando, de qué hecho se le atribuye, digamos, de qué se lo acusa y qué pruebas hay en su contra. El imputado formalmente adquiere la calidad de imputado cuando es citado a declarar. Cuando es citado a declarar como imputado o a declaración indagatoria. En el Código Procesal Penal de la Nación es declaración indagatoria y en nuestro Código Provincial es declaración de imputado. Cuando él es citado por el fiscal o por el juez a declarar, formalmente adquiere la calidad de imputado en el proceso penal. Esta calidad la va a acompañar hasta que haya una sentencia firme, ya sea absolutoria o sea condenatoria, va a seguir siendo imputado. En el caso en que sea condenado y la condena quede firme, va a pasar a ser un condenado. Respecto al defensor, el defensor del imputado, hay que tener presente que el imputado tiene el derecho de elegir un abogado de su confianza. Un abogado de su confianza sería un abogado particular. O bien puede también elegir o decidir, mejor dicho, decidir ser defendido por un abogado que le proporcione el Estado, que son los abogados que se encargan de las defensas oficiales, prestan el servicio de defensa y pertenecen al Ministerio Público de la Defensa. Pero siempre se le debe hacer conocer, se le debe informar que tiene el derecho de elegir un abogado de su confianza o al defensor oficial. En el caso en que el imputado no elija abogado, se le va a designar de oficio al defensor oficial y él no elige ningún abogado. En algunos casos también el juez puede autorizarlo a defenderse personalmente, pero es un poco complicado porque la persona en realidad que está siendo perseguida penalmente no se encuentra en un estado anímico quizás del todo bien como para llevar adelante una defensa. El imputado ejerce su defensa material, por ejemplo, cuando declara en la declaración de imputado, o cuando él solicita que se practique una rueda de reconocimiento. En esos casos él ejerce una defensa material. Y su defensa técnica, o sea, la que hace en cuanto a aspectos jurídicos y aspectos técnicos, la lleva adelante su defensor. Además, el defensor también lo representa al imputado en muchos actos en que éste no está presente. O sea, no solo es una función de asistencia, sino también de representación. Entre el imputado y el defensor hay como una relación hay un mandato de mandante-mandatario, una relación de mandante-mandatario. Bueno, una persona puede hacerse defender hasta por dos abogados al mismo tiempo y siempre se le debe informar que tiene el derecho a elegir a alguien de su confianza para que lleve adelante esta tarea. Bueno, en cuanto al consultor técnico, es lo que expliqué hace un rato, puede o no estar presente en el caso en que el imputado no hable el idioma nacional o no pueda comprender por alguna dificultad, debe contar con la asistencia, es una garantía mínima que está consagrada en tratados internacionales, que debe contar con la asistencia de un traductor o un intérprete. Porque ¿cómo podría alguien defenderse de una imputación que Ana, no Anaí, aguanta un... Sí. Bien, no sé qué pasa ahí con
con Mercedes.